La Iglesia Cristiana Cuadrangular de Envigado presenta Escuela Dominical. Qué bueno que podamos encontrarnos en este lugar. A usted allí que se une también a la transmisión de manera virtual, bienvenidos en sus hogares. Yo quiero invitarlo a que usted se mueva un momentico, busque a alguien que tenga cerca, extienda su mano, dígale qué bueno que estás acá, me alegra saludarte. Dele una sonrisa a usted allí en su hogar también. Si está con alguien más, aproveche este momento para abrazarlo y para darle una palabra de bendición. El Señor es bueno y está donde 2 o 3 en su nombre nos reunimos. Quiero invitar a las personas, a nuestros hermanos que están aquí en el templo y tienen clases, los niños, los jóvenes, todos aquellos que tengan clase de escuela dominical, puede pasar en este momento. Y usted y yo que quedamos en este lugar, lo invito a que abra su Biblia o encienda el dispositivo que usted usa para leerla. En el libro de Samuel, vamos a estar leyendo el Antiguo Testamento, segundo libro de Samuel, capítulo 9. Es el texto que vamos a estar teniendo como base para el estudio de este tiempo que tenemos delante de nuestro Dios. Ya está usted allí, segundo de Samuel, capítulo 9, segundo libro de Samuel, capítulo 9. Amén, levante su mano si usted ya llegó allí. Si no, vamos a tomarnos un momentico más porque todos vamos a estar acompañando la lectura. Nosotros en la iglesia proyectamos la Biblia de las Américas. Esta traducción usted puede seguirla allí en la pantalla. Si usted tiene algún dispositivo móvil en el que lea la Biblia, lo invito a que descargue esta traducción, la Biblia de las Américas, y con la Biblia impresa que usted tenga también puede hacer seguimiento a la lectura que vamos a hacer. Lo invito a que tome la Biblia en su mano y cierre los ojos una vez más. Y ahora continuando con un corazón agradecido, vamos a darle gracias a Dios por su palabra. Dígale: Señor, gracias porque yo puedo venir a este lugar y libremente abrir las puertas, Señor, del templo, reunirnos, porque aquellos hermanos que están en sus hogares pueden libremente abrir sus dispositivos y ver cómo la palabra del Señor es transmitida por diferentes medios. Dígale: Señor, gracias porque libremente podemos reunirnos, alabar tu nombre y estudiar tu palabra. Te pedimos que en esa libertad que nos has permitido tener, también hagas libertad, hagas libre nuestro corazón, nuestro pensamiento, y que hoy podamos recibir la palabra que tienes para cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús oramos pidiéndote que tu Espíritu Santo sea dirigiendo este tiempo y preparando nuestro corazón. En el nombre de Jesús. Amén, Señor, y amén. Segundo libro de Samuel, capítulo 9. Vamos a leer del versículo 1 al 13, pero vamos a ir haciéndolo de manera progresiva. Dice la palabra del Señor: dijo David: ¿hay todavía alguno que haya quedado en la casa de Saúl para que yo le muestre bondad por amor a Jonatán? ¿Qué quería mostrar David? Quería mostrar bondad, ¿cierto? David estaba, podríamos decir que empezando su reinado. Y si usted en casa, lo invito a que lo haga, lo invito a que lea toda la Biblia, pero particularmente para el contexto de este texto que vamos a leer hoy, lea los capítulos anteriores de este segundo libro de Samuel. Nos narra las transiciones de poder en el pueblo de Israel. Saúl, que es mencionado acá, fue el primer rey de Israel. Si usted recuerda, ha estudiado la historia. Después del tiempo de los jueces, y Samuel siendo el último de los jueces, el pueblo de Israel le dice a Samuel, que era juez y profeta, le dice: Samuel, nosotros ya no queremos más jueces, nosotros queremos un rey como lo tienen todas nuestras naciones. ¿Qué es eso de jueces? Nosotros necesitamos una monarquía que se establezca en Israel. Y Samuel presenta delante del Señor esta situación, y el Señor autoriza, concede que haya una monarquía, un reinado que se establezca en Israel. Y la persona que el Señor define que debe ocupar esa posición es Saúl, un hombre muy fuerte. Era el hombre, como lo relata la Biblia, sino el más de los más altos y acuerpados de Israel. Y era de la tribu de Benjamín, y ahí Samuel va y lo unge y es nombrado rey. Después de esto, conocemos un poco cómo se desarrolla la historia. Él tiene un hijo, Saúl tiene un hijo que se llama Jonatán. En algunas traducciones usted lo puede leer como Jonathan. Y Jonatán se hace muy amigo de David, cuando David pues todavía no había ocupado el reino. Sin embargo, Saúl se convierte
en un fuerte enemigo de David. Y varios de los salmos donde David ora por protección, escribe salmos y cánticos orando por protección, son en el momento de la vida de David donde el rey Saúl lo estaba persiguiendo. David se convierte en objetivo militar de Saúl, pero la relación de David y Saúl era mucho más profunda de lo que podríamos imaginar. Cuando David derrota a Goliat, Saúl había prometido que quien derrotara al gigante le entregaría a su hija, y cumple su promesa. David se había casado con la hija de Saúl, y David era el mejor amigo del hijo de Saúl. O sea que el que quería matar a David era su suegro y era el papá del mejor amigo. No era una situación nada fácil, y era el rey, el ungido del Señor. Y aún David, habiendo tenido oportunidad de matarle en una cueva, dijo: el Señor me libre de poner mi mano en el ungido del Señor. Era una situación muy compleja para David. Sin embargo, en el momento en el que estamos, y por eso le invito a que lea los textos anteriores, ya ha muerto Saúl en mano de sus enemigos. Jonatán había muerto en esa misma batalla en mano de sus enemigos. Y lo que siguió después de eso alcanzamos a dimensionarlo un poco si nos imaginamos el rey muerto, el heredero muerto, y toda la familia de Saúl había sido perseguida y aniquilada por los enemigos de Israel. Israel había quedado sin rey, y es en esas transiciones de poder donde David asciende al reino y tiene que volverse en un muy fuerte militar, y es respaldado por Dios para replegar las tropas enemigas y hacer que la ciudad de Jerusalén y las ciudades de Israel vuelvan a tener la libertad que tenían en la época anterior a los jueces, en la época de Josué. Todo eso algo de eso es el contexto que ustedes pueden ir y consultar allí en la palabra del Señor. Después de esas campañas militares muy intensas para desplazar a sus enemigos, David se hace esta pregunta que vemos en el versículo 1: ¿hay todavía alguno que haya quedado de la casa de Saúl para que yo le muestre bondad por amor a Jonatán? Él amaba a Jonatán, y en el libro de Samuel se muestra ese amor que tan profundo era. En el tiempo que David sufría la mayor persecución por parte de Saúl, David y Jonatán hacen un pacto y dice que sea Dios en medio de nosotros, y si algo le pasa a tu familia, le dice David a Jonatán, yo te prometo que yo estaré presente. Y Jonatán le dice a David: David, yo te prometo que si algo le pasa a tu familia, yo estaré presente. Era la época en que David estaba siendo perseguido, entonces muy posiblemente el que tenía que cumplir el pacto iba a ser Jonatán, porque todo indicaba que el muerto en ese pacto iba a ser David. Pero la historia fue otra, y ahora David recuerda que había hecho ese pacto. Ahora David, sentado en el trono y en una situación muy diferente a la que ocurría cuando tenía que esconderse en cavernas para no morir, está en una posición relevante. Tiene un ejército poderoso y un Dios que lo respalda y tiene renombre en toda la zona. Y se ocupa de otros asuntos por fuera de la guerra. Y se ocupa del pacto que había hecho con Jonatán. Versículo 2. Y había un siervo de la casa de Saúl, el rey de antes, recuérdelo, que se llamaba Siba. Y lo llamaron ante David. Y el rey le dijo: ¿eres tú Siba? Y él respondió: tu servidor. Versículo 3. Y dijo el rey: ¿no queda aún alguien de la casa de Saúl aunque yo pueda mostrar ¿qué? La bondad de Dios? Segunda vez que David habla acerca de la bondad. Y Siba respondió al rey: aún queda un hijo de Jonatán, lisiado de ambos pies. El rey dijo: ¿dónde está? Y Siba respondió al rey: he aquí, está en la casa de Maquir, hijo de Amiel, en casa de Lodebar. Entonces, dice el versículo 5, el rey David mandó traerlo de la casa de Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar. Y Mefiboset, y aquí tenemos el nombre de este nieto de Saúl, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, vino a David, y cayendo sobre su rostro se postró. Y David dijo: Mefiboset. Y éste respondió: he aquí tu siervo. David le dijo: no temas, porque, tercera vez, ciertamente te mostraré bondad por amor a tu padre Jonatán,
y te devolveré toda la tierra de tu abuelo Saúl, y tú comerás siempre a mi mesa. Versículo 8. Se postró él de nuevo y dijo: ¿quién es tu siervo para que tomes en cuenta un perro muerto como yo? Ve la manera como se autopercibía Mefiboset. ¿Cómo se describe aquí al final? ¿Cómo qué? Déjeme darle un contexto temporal. Esto ocurre 1000 años antes de Cristo aproximadamente. Y hoy han pasado 2022 años antes de Cristo. O sea que esta historia ocurre hace 3000 años más o menos. Permítame ser muy cuidadoso en los términos culturales, porque esto ocurre culturalmente 3000 años antes del día de hoy. Pero permítame también ser enfático en los términos espirituales, porque la palabra del Señor no cambia en su verdad espiritual. ¿Por qué digo esto? Este perro muerto, o un perro para los israelitas de hace 3000 años, no es el perro que usted ve hoy en los centros comerciales paseando en coche. Los perros para los israelitas eran un ser despreciable, eran una criatura totalmente asquerosa para ellos. Para nosotros podría serlo, y me vengo a 2022, a menos que usted sea muy animalista, una rata de alcantarilla, un portador de infecciones, algo que nadie quisiera que se acercara a su casa, a sus hijos. Eso era un perro para los israelitas. Pero además de sentirse tan despreciable Mefiboset como un perro, dice que era un perro muerto. Y los cadáveres sí que eran despreciables para los israelitas. Entonces él profundiza en su percepción y en su condición de ser una persona absolutamente despreciable, el animal más despreciable, en la situación de la materia más despreciable, el cadáver. ¿Cree usted o no ve usted, al igual que yo, un hombre totalmente perdido en su amor propio? Él se veía como alguien que no era digno de absolutamente nada. Lo primero que quiero que hablemos es sobre la aflicción. ¿Cómo puede alguien llegar hacia este lugar? ¿Cómo llegó Mefiboset, siendo nieto del rey, a esta posición? Vamos unos años antes en la historia, un par de décadas antes, en el segundo libro de Samuel, en el mismo en el que estamos, capítulo 4, versículo 4, y viene narrando el texto, las batallas donde justamente mueren Saúl y Jonatán. Dice la palabra del Señor, 2 Samuel 4:4, y Jonatán, hijo de Saúl, tenía un hijo lisiado de los pies. Este tenía 5 años cuando de Jezreel llegaron las noticias de la muerte de Saúl y Jonatán, y su nodriza lo tomó y huyó, pero sucedió que en su prisa por huir, él se cayó y quedó cojo. Su nombre era Mefiboset. Esa es la historia detrás de este hombre. ¿Cuántos años tenía? 5 años tenía. Y piense un momento en las condiciones en las que vivía Mefiboset hasta ese preciso día que narra 2 Samuel 4:4. Era el hijo de Jonatán, el primogénito, Jonatán, primogénito de Saúl. Era el primogénito de Jonatán, o sea que el trono de su abuelo Saúl estaba destinado para ser el trono de Mefiboset. El lugar en el que ahora se encuentra con el rey David era muy conocido por él. Por lo menos en sus recuerdos de infancia podía existir lo que vio nuevamente, posiblemente el olor nuevamente de esa comida que le servían al rey, las vestiduras, las formas, los sirvientes. A Siba de pronto se le hacía familiar, quien fue siervo de su abuelo. Pero la vida a él le cambió radicalmente cuando tenía 5 años. Matan a su abuelo, matan a su papá, y la nodriza, la mujer encargada del cuidado, en un instinto protector, haciendo lo que se esperaría que una nodriza hiciera,
tomando al niño por los brazos y salir huyendo, porque lo que pasaba es que al morir el abuelo y el padre, los que seguían eran los que estaban en esa casa. Había una sentencia de muerte para ellos porque los ejércitos enemigos venían a destruir la casta de la monarquía de Israel. Entonces ella dice: yo tengo que salir corriendo y proteger al niño. Pero en un acto de amor y de gran responsabilidad, algo ocurre que no se describe en la Biblia, pero no debió ser un accidente menor, porque este niño nunca volvió a caminar. La palabra lisiado, como se identifica en este 4:4, como se identifica en el que estamos leyendo, capítulo 9, versículo 3, lisiado de ambos pies, y como él se identifica al final de todo la lectura que estamos haciendo en el versículo 13, hoy, nuevamente 2022, es una palabra que no es muy bien recibida. Hablar de lisiados, hablamos de personas en situación de discapacidad, pero está en la Biblia, y en las traducciones más modernas que usted busque de la Biblia encuentra la misma palabra. Yo me preguntaba ¿por qué no la han cambiado los nuevos traductores? Porque es que realmente él estaba lisiado. Por más que sea nuestro lenguaje una palabra no bien recibida, el significado es correcto. Lisiado significa es una persona que tiene una lesión permanente en alguna parte del cuerpo, especialmente en sus extremidades. Pero hace 3000 años la palabra con la que se escribió esta situación en hebreo fue naqué. Y naqué significa herido y golpeado con violencia. Más allá de lo cuidadoso que hoy nos piden que seamos con los términos, hay una realidad que no cambia en 3000 años de historia, ni el tiempo que se tome el Señor para volver por su iglesia. Y es que Él viene a llamar a heridos y a golpeados con violencia. El Señor viene a llamarnos a nosotros, porque usted y yo, hermanos, en algún momento pudimos haber pasado una situación como la que le pasó a Mefiboset, que alguien que esperábamos que nos cuidara nos causó heridas, que alguien que esperábamos que nos llevara a un lugar seguro en el proceso nos causó heridas profundas que marcaron nuestra historia. Y puede que hayan sido personas al igual que esta nodriza, con las mejores intenciones, pero en el camino pasan cosas. Pero en la interacción entre personas pasan cosas. Hay un salmo que dice que la palabra del Señor dice que hierro con hierro se saca filo, y eso somos las personas. El choque constante entre nosotros, la interacción entre nosotros nos hace mejores personas, pero ese proceso genera dolor y genera heridas. Yo no sé si entre nosotros en esta mañana haya alguien herido por otra persona con muy buena intención, por alguien en tu casa quien se esperaba que te protegiera, por alguien que esperabas que fuera la persona que te cuidara, que te diera alegrías, pero te trajo grandes tristezas que marcaron tu vida. Yo no sé si fue más grande cuando no eras tan indefenso como Mefiboset a los 5 años, pero en relaciones que tuviste con tus padres, con familiares, con otras personas, saliste herido. Te caíste y tuviste heridas y golpes violentos, como lo dice la palabra del Señor, que marcan nuestra percepción de lo que ahora somos nosotros. Yo no sé si esa caída fue en una iglesia, donde un líder o un pastor, posiblemente con las mejores intenciones, cometió algún error y caíste y te sentiste herido y golpeado con violencia. La Biblia nunca más habla de esta nodriza, solo la menciona como una persona muy importante en la historia de Mefiboset, pero resalta a Mefiboset porque por encima de las circunstancias y de las personas, el Señor quiere tratar nuestras heridas y la violencia con las que fuimos tratados. Él quiere que volvamos a acercarnos al lugar al que pertenecimos en nuestra infancia como creyentes. Cuando usted y yo estamos empezando en los caminos del Señor, posiblemente nos ha pasado que nos soñamos con el trono, que cuando cantamos canciones y vemos las letras que allí se proyectan, uno se proyecta en su imaginación hacia el trono del Santo Rey, y usted dice: yo quiero estar allá, y anhelamos la segunda venida del Señor para que eso pase rápido. Pero cuando hay heridas en nuestro corazón, cuando hay situaciones que nos hacen sentir indignos de estar ante el Rey,
esos deseos ya no son tan frecuentes, porque ya no nos sentimos preparados, ya no sentimos que son las personas que, como cuando éramos unos infantes que tomaban leche espiritual, como lo dice Pablo, teníamos ese pleno convencimiento de que era real. Ahora el palacio del rey a veces parece que es un viejo recuerdo, que es un lugar muy lejano. El versículo 4 dice que este hombre vivía en Lodebar. Lodebar significa sin sonido. Era un lugar de silencio, era un lugar de aislamiento. Era un lugar cruzando el Jordán, era muy retirado de la ciudad de Jerusalén. Era muy retirado del palacio del rey, era casi que olvidado por las personas que habitaban la capital de Israel y por lo tanto el palacio del rey. Él se había ido tan lejos de su lugar de origen por su condición que posiblemente había olvidado muy buena parte de lo que había sido su infancia. Esa primera parte la he llamado aflicción, porque es toda la situación de una persona que tiene una molestia o un sufrimiento físico. Eso es lo que literalmente traduce aflicción. Un dolor físico, también un dolor espiritual. Pero con la actitud de David y lo que hace David nos lleva a la segunda parte, que es la transición. El versículo 1, el versículo 3 y el versículo 7 del texto que estamos leyendo, David expresa su deseo de hacer de manera adecuada, de mostrar bondad hacia la descendencia de su amigo Jonatán. El versículo 7 dice: David le dijo: no temas, ya está hablando con Mefiboset, porque ciertamente te mostraré bondad por amor a tu padre Jonatán, y te devolveré toda la tierra de tu abuelo Saúl, y tú comerás siempre a mi mesa. Después de que David le dice cara a cara a Mefiboset que él quería mostrarle bondad a él, vea cuál es la actitud de Mefiboset. Se postró él de nuevo. Hay una humillación, hay un reconocimiento de que él está hablando con el rey. A pesar de su condición de príncipe, de Mefiboset, entrado en desgracia, pero él reconoce que el que está frente a él es el rey. Y dijo: ¿quién es tu siervo para que tomes en cuenta un perro muerto como yo? Para pasar, hermanos, de la aflicción hacia el lugar que el Señor quiere llevarnos, son necesarias esas transiciones. Y en la transición es determinante recibir la bondad del Señor. Mefiboset recibe la bondad de parte del rey. Y la respuesta a la bondad es un reconocimiento de su condición, extremo reconocimiento porque se presenta como un perro muerto, pero también el reconocimiento de quién es el que está manifestando esa bondad, es el rey. Y en la transición es necesaria una actitud bondadosa, como la tuvo David. Vamos a Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23. Dice la palabra del Señor: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Saben, David podía hacer justicia. La primera pregunta que él hace en el versículo 1 es: ¿queda alguien vivo del linaje de Saúl? Podía ser una pregunta que traía gran temor, porque él tenía el derecho de matar a los hijos de sus enemigos, y Saúl había sido su más grande perseguidor. Él había podido tomar una actitud justiciera e ir y matar a Mefiboset y a los que quedaran vivos, y nadie lo hubiera juzgado porque era el rey y porque Saúl había sido un hombre malo con él. Y nadie hubiera dicho que David era malo por haber tomado esa situación. Recuerde, hace 3000 años. Pero él toma una decisión diferente, y por encima de ser bueno, él decide ser bondadoso. Porque si hubiera actuado en la justicia que se aceptaba en la época, hubiera sido bueno. Pero él hace algo diferente, y es que toma lo que usted y yo entendemos hoy por la palabra del Señor que acabamos de leer, que es parte del fruto del Espíritu Santo, y es la bondad. Es actuar
con amor, pasando incluso por alto la ofensa, para sanar a un hombre que, si bien la palabra del Señor muestra que él siguió sin poder caminar, hubo una sanidad más trascendente que la sanidad física, y fue la sanidad espiritual. Los procesos de transición, hermanos, son procesos en los que el Espíritu Santo obra en nuestra vida y nos usa para que otros transicionen, si me lo permite, llenándonos del fruto de su Espíritu Santo, o nos llena para que vivamos nosotros la transición. Pero no hay transición sin llenura del Espíritu Santo, porque la transición es un cambio de visión. Él se veía como un perro muerto, pero en esta transición que estamos viviendo, el Señor quiere llevarlo a que se visualice como Él quiere volverlo a poner. La transición nos lleva a la redención. Versículo 9 de 2 de Samuel, capítulo 9. Entonces el rey llamó a Siba, siervo de Saúl, y le dijo: todo lo que pertenecía a Saúl y a su casa lo he dado al nieto de tu señor. Y tú y tus hijos y tus siervos cultivaréis la tierra para él, y le llevarás los frutos para que el nieto de tu señor tenga alimentos. Le dice: Siba, usted que sirvió al rey Saúl, ahora va a servirle al nieto del rey Saúl. Empieza ese proceso de redención y por parte de restitución. Es volver a ocupar el lugar que se suponía que debía ocupar. Eso es lo que hace David. Sin embargo, versículo 10: Mefiboset, nieto de tu señor, comerá siempre a mi mesa. Siba tenía 15 hijos y 20 siervos. Este es el sirviente, Siba. Versículo 11: respondió Siba al rey: conforme a todo lo que mi señor el rey mande a su siervo, así hará tu siervo. Y Mefiboset comió a la mesa de David como uno de los hijos de Israel. Después de la transición viene la redención. Redención significa literalmente rescatar de la esclavitud. Es sacar de la esclavitud a alguien y pagar el precio para que esa persona sea libre. Mefiboset era esclavo del pasado, de su condición física y del lugar en el que vivía, en Lodebar. Un lugar de silencio, un lugar de olvido, un lugar no para superar las situaciones, sino para tratar de dejarlas olvidadas. Pero lo que hace el rey David es llamarlo a la mesa y decirle: yo quiero hacer un proceso de redención contigo. Quiero pagar lo que haya que pagar para que salgas de ese lugar de soledad y para que vuelvas a ocupar el lugar en el que deberías estar, en la mesa del rey. Saben, hermanos, por nosotros pagaron ya un precio, ¿cierto que sí? El precio más alto que se pudiera haber pagado. Porque el Señor, en las transiciones que nosotros vivimos, quiere llevarnos a vivir de la transición a la redención. La redención es única porque fue un único pago y un único sacrificio que hizo el Señor, y es, como lo cantábamos, suficiente. Con eso basta. Pero en nuestra condición humana hay áreas de nuestras vidas que nos llevan a Lodebar. Hay unas que ya tenemos muy claramente sentadas ante el rey, pero hay otras que nos recuerdan, y esto lo hace el enemigo. Recuerde que es que usted es un perro muerto en esta área de su vida. Recuerde el dolor del pasado, recuerde sus pecados, recuerde que usted no es merecedor de estar allí. Pero hoy el Señor, 2022, nos llama nuevamente a la mesa. Y si usted ve delante suyo, tenemos una mesa con la que recordamos la redención del Señor para nuestras vidas. Y yo quiero invitarlo a que hoy, y a partir de hoy, todas las veces que participamos de esta mesa en la tierra, recordemos: esto no es una tradición, esto no puede convertirse en una tradición. Lo que usted y yo hacemos cuando recibimos el pan y recibimos la copa y comemos todos juntos como iglesia, es reconocer, es recordar lo que el Señor hizo por nosotros. Él nos redimió, Él pagó el precio por nuestros pecados.
Lo que usted aquí hacemos hoy, haremos en algunos minutos, no es algo tradicional, es algo trascendental para nuestras vidas. Porque el Señor nos ha llevado de la aflicción a la transición, y esa transición nos acerca a la redención que ya fue hecha. La invitación a la mesa ya estaba lista, la mesa ya estaba dispuesta para Mefiboset, todo estaba organizado. Lo que necesitaba era Mefiboset aceptar esa invitación a la mesa, aceptar el perdón, aceptar que la transición es para llegar a poseer la redención que el Señor nos ha entregado a usted y a mí. Amén. ¿Lo ve usted de esa manera? Que usted y yo hoy este día de nuestras vidas estamos acercándonos a la mesa del Rey. Nos estamos acercando a recordar que no hay lugares en los que nosotros deberíamos estar sumidos en el olvido y en la depresión de nuestras condiciones pasadas, sino decir: Señor, llévame a esa transición para tomar el lugar que tú me has entregado. Yo quiero invitarlo a que hagamos algo para finalizar. Si usted se puede poner de pies. Mateo capítulo 26, versículo 28, es un texto que los días como hoy, días de Santa Cena, lo recordamos. Recuerde que todo esto que hemos leído en 2 de Samuel capítulo 9 tiene origen en un pacto entre dos grandes amigos. Lo que usted y yo vamos a hacer a continuación, tomando la mesa del Señor, la Santa Cena, tiene origen en un pacto también. Es un pacto que el Señor hace con nosotros, quienes nos acercamos confiadamente a su mesa. Dice la palabra del Señor: porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que es derramada por muchos para el perdón de los pecados. El nuevo pacto que el Señor hace, lo hace con usted y conmigo, ya no con nuestros papás o nuestros abuelos, lo hace personalmente con cada uno de nosotros. Y al igual que Mefiboset, usted y yo, en nuestra condición muchas veces de dolor, de tristeza, de situaciones del pasado, hoy estamos invitados a la mesa del Señor. Y hay un nuevo pacto directamente con cada uno de nosotros, y es participar en la mesa del Señor para recordar que todo eso que nos ataba al Lodebar ya fue pagado, y el lugar en el que debemos estar hoy, usted y yo, es a la mesa del Señor. Amén. Sí, sí. Más adelante el Señor, en este mismo texto, en este mismo relato, el Señor Jesús dice, permítamelo hacerlo de la siguiente manera: muchachos, la próxima vez que comamos juntos va a ser en el cielo, y yo les voy a servir la mesa. Sí, sí. Por eso no nos quedemos en Lodebar, porque hay lugares mucho mejores aquí en la tierra, pero sobre todo hay un lugar mucho mejor en el cielo. Cierra sus ojos y yo le invito a que usted traiga a su mente, si aún vives algunas áreas de tu vida que te aferran a Lodebar, esos lugares oscuros, esos lugares donde la seguridad que te da es que aparentemente nadie más se va a enterar, porque es un lugar de silencio, porque allí puedes recordar el dolor, puedes ver tus heridas y nadie más se va a enterar. Pero el Señor quiere invitarte hoy a que desnudes tus heridas, a que vivas una transición de reconocimiento para volver a ocupar el lugar que el Señor te ha entregado. Ahorita cantábamos una canción y quiero invitarlo a que volvamos a entonar juntos y recordemos que el Señor es suficiente. No importa las circunstancias, no importa la situación, no importa las condiciones en las que nos encontrábamos o en las que nos encontremos hoy, Él quiere que usted y yo estemos nuevamente a la mesa del Señor. Cierra sus ojos y dígale: Señor, yo presento mi vida delante de ti. Yo presento mis heridas delante de ti. Yo presento a las personas que me hirieron delante de ti. Yo me presento a mí mismo como aquel que se causó heridas muchas veces, porque esas caídas también son ocasionadas por mis errores, Señor. Yo te presento mi Lodebar. Tú conoces ese lugar. Ese lugar en donde yo me aíslo, me distancio, porque no me siento seguro, porque no me siento digno, Señor. Pero hoy nos llamas tú nuevamente a tu mesa, Dios, y nos invitas tal y como somos a cenar contigo. Cantemos juntos al Señor.
La Iglesia Cristiana Cuadrangular de Envigado presenta Programación Semanal 2022. Escuela Dominical, todos los domingos a las 8 de la mañana y 10:30 de la mañana. Tiempo de oración, todos los lunes a las 7 de la noche. Devocionales, de lunes a viernes a las 7 de la mañana. Culto de administración, miércoles a las 7 p.m. Y nuestra reunión para jóvenes todos los sábados a las 6 de la tarde. Esta es la programación semanal que nuestra iglesia trae para todos ustedes. En el mes de abril, el Ministerio de Caballeros invita a todos los caballeros de nuestra iglesia a que no se pierdan el encuentro Renovados en la Unidad Familiar, 22 de abril a las 7 p.m. Será un tiempo muy especial. Te esperamos. El Ministerio de Mujeres de Impacto invita a todas las mujeres a vivir una renovación total del don más maravilloso que Dios nos ha dado en nuestro encuentro Renovando el Amor por sí misma. Viernes 29 de abril a las 7 de la noche. Será un tiempo de bendición desbordante. Te esperamos. Les invitamos a continuar en obediencia con los diezmos, ofrendas y donaciones para la obra del Señor. Lo puedes hacer a través de la cuenta de Ahorros Bancolombia, número 100-927-62047, o también de manera presencial durante nuestros servicios. Su comprobante podrá ser enviado a nuestro WhatsApp 322-785-9907, junto con sus datos personales. El obedecer trae grandes bendiciones para nuestras vidas.